Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 225 y se titula La escalera de caracol. Ahora iré explicando a qué me refiero con esta metáfora. Para el tema que vamos a desarrollar me voy basado en dos ejemplos prácticos que me he encontrado. El primer ejemplo es el que ha disparado la idea, el que me ha hecho pensar, bueno, vamos a hablar sobre esto, y he recogido un segundo ejemplo más del pasado. Lo que he encontrado, este primer ejemplo, es un artículo que he encontrado en LinkedIn en sueco. Es un artículo que ha compartido algunos de mis contactos suecos. Aunque ahora estoy viviendo en España, pues han sido unos cuantos años de vivir allí, y entonces he hecho un poco de entorno social, un poco de red social, concretamente en LinkedIn, médicos suecos que sigo, y entonces pues reenlazan y comparten artículos, y estoy también un poco al día de cómo va la sanidad sueca a través de esta red social. Y entonces en este artículo era de un médico, de una médica sueca, que se hacía eco de una proposición de ley de un partido político, creo que eran los socialdemócratas, que proponían que los farmacéuticos recetaran medicamentos para cierto tipo de patología de enfermedades frecuentes, por medicamentos para la migraña o antibióticos para infecciones urinarias. En este artículo, que estaba escrito por una médica, criticaba esa medida y explicaba que no era seguro para los pacientes, que para este tipo de enfermedades fuera un farmacéutico el que prescribiera y que le diera al paciente este tipo de medicamentos, que ya no estamos hablando de paracetamol, ibuprofeno, calmantes o analgésicos de primer escalón, sino que estamos hablando ya de antibióticos o medicamentos más fuertes, y criticaba que no era seguro para el paciente, etc. Cuando yo leí este artículo, me vino a la mente otro artículo o otro enlace, otro mensaje en redes sociales. Creo que este otro fue en Twitter, en X, y era desde hace unos meses, de unas enfermeras que estaban enfadadas o estaban en contra a una serie de atribuciones o competencias. No me acuerdo exactamente cuáles eran, me quedé con el mensaje pero no con los detalles. Una serie de competencias que las iban a hacer los auxiliares de enfermería y que antes las hacían exclusivamente los enfermeros, las enfermeras. Explicaba esta enfermera que, no me acuerdo a qué era lo que hacían exactamente las auxiliares, que antes lo hacían tradicionalmente las enfermeras, y explicaba, que no era seguro para el paciente, que ese tipo de actividad era competencia exclusiva de las enfermeras y que los auxiliares no deberían hacerlo y que es peligroso para el paciente. Y me resultaba interesante porque esos argumentos eran muy parecidos, era un patrón similar a los mismos argumentos que años anteriores esgrimían los médicos con competencias y atribuciones que anteriormente eran exclusivas de los médicos y que pasaban a las enfermeras, ¿no? Como la famosa receta enfermera, que tantas polémicas han ido surgiendo y todavía hay en los últimos años. Entonces encontré un patrón similar. Con estos dos ejemplos, para mí ha quedado patente que estos cambios de modelo, del modelo de competencias sanitarias, el modelo de profesionales sanitarios, realmente no va simplemente de cambiar el rol antiguo del médico y hacer un sistema más moderno, más eficiente, más inclusivo, etc. Me explico. Tenemos un modelo antiguo médico-sanitario donde realmente el médico lo era todo y los demás, el resto de categorías sanitarias, eran meros asistentes sin ninguna capacidad de decisión. Había muy poquitos sanitarios, apenas enfermeras y poco más, y en cualquier caso el médico era el que lo copaba todo, lo decidía todo, y el resto de profesionales eran menos numerosos y no tenían apenas competencias y apenas independencia. Este modelo es caduco, ineficiente y no va acorde con, la sanidad moderna y lo que se puede hacer actualmente. Los cambios que hemos ido viendo hasta ahora, los últimos años, podemos pensar que es cambiar este modelo antiguo, caduco, ineficiente, y podemos pensar eso, que simplemente era destronar al de arriba. El problema era el médico lo ocupaba todo. Podemos pensar en el corporativismo médico, de que los médicos se querían quedar con todo el poder,
y estaban impidiendo que otras profesiones sanitarias se desarrollaran plenamente. Podemos pensar en esta forma de destronar, ¿no?, al de arriba. Por ejemplo, la receta enfermera, donde las enfermeras con competencias que antes no eran del médico, o, por ejemplo, progresivas atribuciones de los optometristas frente a los médicos de la especialidad correspondiente, en este caso oftalmólogos. En este sentido, conviene hablar del ejemplo que está pasando en Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo entre oftalmólogos y optometristas. Y este modelo estadounidense está copiado en muchos países, un poco de la esfera anglosajona, y afecta mucho a muchos países europeos, de hecho. Ha sido todo fantástico para los oftalmólogos estadounidenses porque al ir pasando ciertas atribuciones del oftalmólogo al optometrista, los oftalmólogos estaban encantados porque lo que les quedaba para los oftalmólogos era lo que tenía más valor añadido. Por tanto, más responsabilidad, más dinero. Entonces el sistema necesitaba menos oftalmólogos, pero los oftalmólogos eran más importantes y cobraban más. Con lo cual era una situación donde ganaban todos, eran win-win. Primero para el proveedor de servicios, ¿no?, el que paga. Podrían ser los seguros privados, pero esto lo podemos extender a las sanidades públicas en otros modelos, en otros países. Porque así ciertas actividades que antes tenía que hacer el especialista más caro, el oftalmólogo, lo hace el optometrista, que es más barato y hay más disponibilidad. Con lo cual, para el proveedor de servicios, la empresa privada o la administración pública, fantástico. Para los oftalmólogos que ya son oftalmólogos, que ya están metidos, pues les interesa porque tienen mayor valor añadido, son más relevantes e importantes y cobran más. Por lo menos este es el modelo americano, ¿no?, de pensar, ¿no? Es todo como muy orientado al negocio, orientado a lo que cobras. Claro, tiene más difícil acceso porque hace falta menos oftalmólogos, pero para los que ya están metidos, eso les viene bien. Y también para los optometristas. Los optometristas les viene bien porque van aumentando sus competencias y van haciendo más cosas. Todo esto ha sido maravilloso, todos estos tres actores han estado contentos hasta que ha llegado lo que por otra parte era lógico. Que en algunos estados de allí, de Estados Unidos, pues se quiere aprobar, o no sé si ya está aprobado en varios estados, que los optometristas pueden realizar ciertas cirugías, ciertas operaciones. Además, concretamente, estamos hablando de la cirugía refractiva, que es lo que más dinero da. Y entonces ahora los oftalmólogos quieren pisar el freno y se oponen. Y se ha movilizado la Agencia Americana de Oftalmología para pedir el voto de los congresistas para que paren esta ley a nivel federal, etcétera, etcétera. Que claro, es que no es seguro para el paciente, es peligroso y todo eso. Claro, ahora ya le están quitando a los optometristas, los oftalmólogos, lo que le da más valor añadido, que es la cirugía. Y ahora los oftalmólogos empiezan a ser totalmente reemplazables en lo que da más dinero y lo que es más importante a nivel económico. Y entonces sí, ahora los oftalmólogos esgrimen no, porque no es seguro para el paciente, etc. Y sí, estoy de acuerdo, no es seguro para el paciente, pero ahora sí y antes no. Es decir, no te has preocupado de la seguridad del paciente cuando el oftalmólogo ha dejado de hacer cosas, digamos, de bajo valor monetario, pero es igualmente importante para la seguridad del paciente. Ahí te ha dado igual. Y es ahora cuando te toca en el bolsillo y cuando ves que efectivamente esta pérdida de atribuciones del oftalmólogo está amenazando realmente y el oftalmólogo puede desaparecer, o por lo menos cuando ya el optometrista empieza a operar, es que ya el oftalmólogo pinta entre poco y nada. Así que sí, en este episodio no se trata de que los médicos son los buenos y el resto que le quieren quitar competencias son los malos. No. Aquí están todos metidos en el ajo y aquí hay médicos que han colaborado y han hecho las cosas bien y no han estado velando por el bien del paciente todo el tiempo, ni mucho menos. Pero bueno, dejando un poco este tema de los optometristas y oftalmólogos en Estados Unidos y en otros muchos países, es un ejemplo más de que sí, al principio era la enfermera cogiendo atribuciones del médico o el optometrista cogiendo atribuciones del médico. Parece que estamos destronando al que estaba arriba. Digamos que simplemente es este primer escalón, quitarlo del medio. Podemos pensar que era eso, es darse cuenta que un profesional excesivamente preparado, como el médico, es necesario habitualmente, o si seguimos esta tendencia, casi siempre no hace falta médicos, y abogaríamos por potenciar o crear o desarrollar profesiones sanitarias, categorías sanitarias, con menos preparación total o global, pero la suficiente para el área concreta donde se mueven. Estamos hablando de enfermeras, de optometristas, etc.
Parece que era el cambio de modelo, simplemente destronar al médico y repartir las competencias entre otras profesiones, es decir, quitar un primer escalón y repartir así. Pero no es así. Y estos ejemplos que he ido diciendo al principio lo están demostrando. Porque conforme enfermeras, los optometristas, etcétera, van cogiendo competencias y se van haciendo, por tanto, más relevantes e importantes, por supuesto van a querer cobrar más porque tienen más competencias, son más importantes, tienen formaciones más específicas y concretas y se pueden volver menos manejables, como lo que le pasa a los médicos. ¿Qué hacemos? Seguir. Vamos a quitarle competencias a estos segundos profesionales por debajo. Entonces vamos a necesitar menos enfermeras porque las auxiliares van a hacer labores que hacen las enfermeras. Y lo mismo que pasa con los farmacéuticos que quieren recetar en Suecia. Porque ya no estamos hablando de una receta, de una prescripción que lo hacía un médico y que algunas prescripciones podría hacerlas una enfermera. No, ya estamos hablando de que otra categoría como el farmacéutico, que es una categoría no clínica, podría hacer recetas, podría hacer indicaciones y prescribir una serie de fármacos que antes eran solo con receta médica. Estamos hablando de que sea un farmacéutico, que como yo digo, no es una categoría realmente clínica, como podría ser la enfermera, y que además está vendiendo. O sea, el que prescribe a la vez vende ese producto, ese medicamento. Hay una máxima que dice más o menos así, que quien prescribe no vende y quien vende pues no prescribe. Este tipo de máxima o de principio soluciona o mitiga este conflicto de intereses que pueden tener los fármacos, que quien prescribe, un médico normalmente, hoy podríamos intentarlo una enfermera, nunca gana porque él no factura, no te puede vender un medicamento que tenga él. Eso siempre tiene que estar separado. El farmacéutico, que es el que dispensa y el que factura, no puede prescribir. Esta es una máxima que se respeta para los fármacos. Como apunte, esto no se respeta para, por ejemplo, otros productos sanitarios como las gafas, porque las gafas lo prescriben ópticos que están en establecimientos comerciales, cada vez te venden las gafas, o sea, te indica y te hace la grabación el óptico que te vende la gafa. O sea que para fármacos sí, pero para gafas no. Pero bueno, dejando este tema aparte, volviendo a los fármacos, lo que están proponiendo en Suecia es eso, que sería el farmacéutico, que no es un profesional que te hace una evaluación clínica pues como un médico o como una enfermera, y además factura lo que te está vendiendo. Pasa un poquito como las competencias que le estamos dando a las auxiliares que se lo quitan a las enfermeras. Ahora, el tema de prescripción no va al sanitario clínico que podría tener más relación como el enfermero, como la enfermera, sino estamos hablando ya del farmacéutico. Y en el caso concreto de Suecia, pues sí, ahora se levantan en armas con esto de que los farmacéuticos cojan esas competencias, pero que es que a los médicos suecos les pasa y les ha pasado un poco como los oftalmólogos en Estados Unidos, que acabo de explicar. Ahora se revuelven contra esta medida, pero es que en Suecia los médicos se han dejado quitar mansamente las competencias en muchas cosas desde hace mucho tiempo. Muchas cosas donde en España lo hace el médico, en Suecia lo hacen otros profesionales sin supervisión médica. Y esta rueda ya ha comenzado, esta forma de ir quitando competencias de forma escalonada a los médicos, pero luego también a las enfermeras, luego también a los optometristas, luego también, o sea, es una escalera que vamos a ir quitando competencias un escalón al escalón inferior. Y me da la sensación que los médicos y otras categorías profesionales llegan tarde para pararlo. Y otros profesionales que ahora ven que a su vez le están quitando competencias a ellos, pues tampoco creo que pueden hacer mucho. Ya hemos visto que no se trata de descabezar la categoría de arriba. El sistema no se va a parar solo en el primer escalón. No nos quedáramos debajo de ese primer escalón que es el médico con categorías más concretas y suficientemente preparadas, no. Es una espiral descendente, pero una espiral descendente escalón a escalón. O sea que sería como una escalera de caracol donde vamos a ir progresivamente bajando escalones. ¿Hacia dónde descendemos? Hacia una pérdida de calidad asistencial, pero no nos lo van a decir así. Antes de seguir con el tema, voy a hacer una aclaración. Yo no estoy en contra de la receta enfermera o algunos cambios de competencias que se pueden realizar. O sea, no estoy en contra en detalles concretos. Y tampoco estoy diciendo que el modelo antiguo sea el correcto y no debamos cambiarlo. No. Lo que digo es que están aprovechando el cambio de modelo, que no digo que no sea necesario, para buscar otro objetivo. Porque el objetivo no es mantener o mejorar la calidad asistencial.
ni siquiera es mantener la calidad lo máximo posible para hacerlo económicamente sostenible. No. Se trata de hacer un sistema optimizado, eficiente, eso es decir, más barato, pero lo más importante, con criterios externos y que no precise ser manejado por expertos. ¿Qué quiero decir? ¿A qué me estoy refiriendo con esto de criterios externos? Se podría hacer un sistema optimizado, eficiente, optimizando efectivamente el personal y los recursos y manteniendo calidad, pero hacerlo es complejo y lento. Y necesitamos especialistas de cada área concreta, necesitamos personas con mucha experiencia clínica y además con conocimientos organizativos para planear los cambios. Y cada uno de los cambios se tiene que planear con mucho cuidado, vigilando de que no estamos perdiendo calidad en cada paso y dar marcha atrás si nos hemos equivocado. De tal forma que eso, en cada paso, en cada decisión, tenemos que mantener la calidad asistencial, no poner en peligro la salud del paciente. Porque claro, para garantizar esta asistencia clínica de calidad, tienes que ser un experto en asistencia clínica. Es decir, un médico clínico con mucha experiencia y sobre todo con férreos principios éticos, para que no trague con cosas en pro de la optimización de la racionalización de recursos, no tragues con pérdidas de calidades, que hay líneas rojas que no hay que pasar. Esto es muy complicado. Conseguir este tipo de expertos para cada área concreta de la sanidad es muy difícil, pero más importante, los gerentes, los directivos y los políticos pierden el control, porque ya no son ellos los que están decidiendo, ya son técnicos, gente con mucho conocimiento, el que está tomando las decisiones. Y eso, para los directivos, para los gerentes y para los políticos, es simplemente inaceptable. ¿Qué es lo que hacen? Buscar una solución externa. Que los directivos, que no son expertos clínicos, puedan manejar el problema sin entrar en los detalles asistenciales. Y entonces recurren a los principios básicos de economía básica. ¿Qué es lo más caro en sanidad? El gasto en personal. El personal con mayor formación es el más caro, pero además es más escaso, es más difícil de manipular o extorsionar para que cobre menos, para que acepte las condiciones que nosotros le queramos imponer, incluso para forzar ciertas decisiones clínicas. Ingresar a este paciente o no ingresarlo. Indicar o no indicar ciertos tratamientos o cirugías que son más caros. Claro, cuanto más escaso y más conocimiento y más poder tenga ese profesional, esa categoría sanitaria, más difícil es para los directivos imponer los cambios que les interesan a ellos. Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad? Se trata de tener el menor número de profesionales bien formados y que estos hagan cuantas menos cosas mejor. Sí, son los médicos, pero es solo el primer escalón. Vamos a seguir la misma lógica con los demás. Ya no solo vamos a minimizar el número de médicos y quitarle las competencias, pero vamos a aplicar la misma lógica en el resto de escalones, lógicamente. Por lo tanto, la espiral descendente que va a acabar con una sanidad de calidad es una espiral dividida en escalones. Vamos a ir haciendo poco a poco lo mismo en cada escalón, pasito a pasito, como si fuera una escalera de caracol. ¿Podemos parar esto? Yo soy pesimista y creo que no, o creo que lo tenemos muy difícil. Porque lo importante no es lo que digan o se quejen o se manifiesten los sanitarios, pero es que además es que han conseguido enfrentarnos, es que están luchando entre nosotros. Las enfermeras y optometristas contra los médicos por las competencias, pero entran ahora los auxiliares y los farmacéuticos y luchan contra los médicos, pero también contra las enfermeras, y entran también los dietistas y los psicólogos, y todos nos estamos pegando entre todos, con lo cual nos tienen divididos. Y además es que la población está comprando estos argumentos de los políticos. Un ejemplo también que vi el otro día en redes sociales, un médico residente que se quejaba de que, su sueldo sin guardias no llegaba a 1.000 euros. Yo la verdad es que este tipo de manifestaciones en redes sociales tampoco me parecen bien o las apoyo mucho, porque al final te estás quejando con falta de contexto. Yo creo que se tiene que luchar de otra manera y que a veces, más que informar o visibilizar un problema de forma objetiva, parece que estás buscando que te hagan caso o estás buscando la respuesta fácil. No se están explicando bien las cosas. Y lo de siempre, hay problemas similares en educación, en las fuerzas de seguridad. Hay muchos profesionales que tienen esos problemas y a veces te quejas de lo tuyo y parece que estás haciendo de menos de los demás. Se entran en discusiones bastante estériles. Pero respuesta a este tipo de argumentos, a cuando el médico se quejaba de su nómina,
mucha gente, y hablo de población normal, no estoy hablando de políticos, población normal, normaliza el tema. Claro, se dicen, no, pero eso es sin guardias. Y no estamos entendiendo que las guardias son horas extras y que el sueldo base de un licenciado superior no puede ser tan bajo. Es absurdo. También otros dicen que es que ya están cobrando mucho teniendo en cuenta que están como en formación. Eso podríamos discutirlo si funcionaran esos médicos residentes como estudiantes, es decir, que no sacaran nada de trabajo adelante realmente. Pero el trabajo que está sacando un residente tiene un valor intrínseco, y aunque para algunas cosas esté supervisado, realmente la cantidad de trabajo que saca debe pagarse de forma proporcionada. Y el que esté supervisado en algunas áreas no quiere decir que no tenga responsabilidad. Está revisando pruebas, realizando exploraciones, y aunque no sea totalmente autónomo, sigue implicado en procesos de muy alta responsabilidad. Y si además de eso tiene que formarse y estudiar, no le estás quitando méritos o no le quitas dinero porque además de eso se forme, porque ya solo con la labor que hace, que es mucha y es de alta responsabilidad, aunque no sea autónomo, está cobrando mucho menos que otras personas menos formadas y que hacen una tarea de mucha menos responsabilidad. Pero la gente está en contra de los médicos y está en contra de los sanitarios, una parte por supuesto, pero una parte suficiente. Y claro, como población nos permitimos el lujo de tener estos pensamientos, que los médicos cobran mucho, que como tienen que hacer guardias, tenemos que contar el sueldo total de las guardias, que el residente es un profesional que en principio le debemos mucho menos respeto que otros, porque como es residente, pues nada, todos a meternos con él. Como si no fuera un licenciado superior que ha estudiado más que la mayoría de los universitarios y que pasa una posición muy dura para estar ahí, y que además se está encargando de cuidar tu salud. Y eso, como digo, nos lo permitimos porque vivimos en un marco, todavía, pero vivimos en un marco de seguridad sanitaria. Y me recuerda un poco como los antivacunas. Te puedes permitir un punto de vista negacionista y conspiracionista con el tema de las vacunas porque no has vivido los estragos de las enfermedades que ya no existen precisamente por las vacunas. Pues esto es más o menos igual. Como vives con la seguridad de que si te pasa algo a ti o a alguien cercano vas a tener acceso al médico, incluso a un especialista si hace falta, te puedes permitir el lujo de este tipo de actitud. Te puedes pensar que si hay retraso en la lista de espera o incluso cierta falta o cierta dificultad de accesibilidad, crees que quejándote más fuerte contra los médicos se va a solucionar. En contraste, los que han vivido en países con sistemas sanitarios diferentes, con menor acceso de forma orgánica y las cosas son así y punto, se dan cuenta que eso, tener médicos que te pueden asistir sin que arruinen tu economía, un acceso tan fácil al médico, es un lujo muy raro. Y que lo que pasa en España, muchos médicos y muy baratos, es una anomalía que pronto dejará de existir. Y que atacar a los propios médicos va a hacer que, pues eso, la carrera de medicina sea cada vez más atractiva y haya menos médicos. Pero esto en España muchos no lo ven, otros sí, por supuesto. Otros ven que están desmontando el sistema sanitario actual, pero hay suficientes que se tragan este discurso, el discurso político, para que los políticos sigan su hoja de ruta, a pesar de que se quejen los médicos, a pesar de que se quejen otros sanitarios y a pesar de que alguna parte de la población sí se da cuenta, pero no la suficiente. Pues eso me parece a mí que estoy siendo pesimista, puede ser. Ya, como digo, esta estrategia, esta escalera de caracol, pues es eso, es una táctica más, no es la única, pero es una táctica más para ir bajando la calidad asistencial y que la gente lo acepte. Te venden la mejor accesibilidad. Te dicen que, claro, esto antes lo hacía un médico, pero es muy difícil acceder al médico, el tiempo del médico cada vez más escaso, faltan médicos, es famoso mantra que es falso, que no los quieran contratar o que no quieren mejorar sus condiciones, otra cosa, pero médicos tenemos todavía. Claro, ahora en vez del médico lo hace la enfermera, el optometrista, el auxiliar, el farmacéutico, el profesional que sea. Y te dicen que el trabajo lo va a hacer igual, que no pasa nada, y es más accesible e inmediato, te venden tu accesibilidad y que es mejor para ti. Y así aceptas bajar un escalón. Te prometen, pero es mentira, pero no te confirman, de que la calidad asistencial va a ser la misma y te venden accesibilidad. Y tú la aceptas. Bueno, pues ya has bajado un escaloncito y de acá a un tiempo, pues bajarás otro escaloncito. Y esa es la estrategia. ¿Y tú qué opinas? ¿Es que estos cambios son una escalera de caracol, como yo? ¿O estoy exagerando? ¿Crees que estamos mejorando de calidad asistencial en vez de empeorando? ¿O simplemente es un cambio necesario y tenemos que tratar con lo que hay? Estaría encantado de oír tus opiniones.
Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienen los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.